Bueno, empezamos con lo que es generación termoeléctrica. Como les había adelantado, esta clase va a ser introductoria, de carácter general e informativa. Vamos a repasar algunos puntos. Bueno, no se los voy a leer porque ya a medida que vayamos desarrollando la presentación los vamos a ir cubriendo. Lo primero que quería que discutamos es acerca de los órdenes de potencia, ¿no? Porque acá vamos a hablar mucho sobre la potencia que desarrollan muchas máquinas y es bueno ponerlo en comparación con cosas que conocemos, ¿no? Vamos primero al hogar, ¿no? Lo podemos encontrar en una casa. Una computadora portátil, más o menos en el orden de 50 watts, es la potencia que demanda. Una heladera, en el orden de 500 watts, ¿no? Como potencia media. Un secador de pelo, 1 kilowatt. Un equipo de aire acondicionado en el orden de 1.5 kilowatt. Una casa puede tener un consumo promedio de 3.5 kilowatt, ¿no? Eso depende de muchas cosas, pero más o menos para que tengan un valor de referencia. Nos vamos a una escala un poco más grande. Nos vamos a ir al partido de Luján completo. Su consumo de potencia pico, es decir, la máxima potencia registrada es del orden de los 75 megawatt. Ya nos vamos al orden del megawatt. Un avión Jumbo Jet, de los más grandes que hay para transporte de pasajeros. Una potencia total de 140 megawatt. El total del país, 15 gigawatt o 15.000 megawatt. Esto es un valor promedio, ¿no? Después vamos a ver que la potencia instantánea tiene fluctuaciones a lo largo del tiempo, pero si uno promedia a lo largo de un año, la potencia demandada por toda la Argentina anda más o menos en ese valor. Y todo el planeta, perdón, una aclaración que no hice, esta potencia es solamente potencia eléctrica, ¿no? No estamos teniendo en cuenta otros consumos de energía como puede ser el transporte, ¿no? U otros usos, ¿no? Solamente la energía eléctrica, lo mismo este valor, estos 75 megawatts del partido de Luján, potencia eléctrica. Y bueno, el planeta Tierra completo, ya nos vamos al orden de las decenas de terawatts. Ponemos esto para que más o menos contextualicen los valores de potencia que vamos a mencionar de varias máquinas que vamos a estudiar. Como les había adelantado Flavia, vamos a puntualizar en lo que son las máquinas térmicas de potencia. Y la máquina térmica de potencia es la que está en este negocio, ¿no? Convertir la energía térmica que posee un vapor o un gas. Energía térmica es aquella que está asociada a valores altos de presión o temperatura y lo convierte en energía mecánica, ¿no? En un eje girando. Obviamente todo proceso de conversión de energía tiene su rendimiento, o sea, parte de la energía con la que contamos al principio no se convierte en la energía que queremos obtener, sino que hay una parte que son pérdidas, esto es inevitable. Bueno, la energía mecánica que desarrollan las máquinas de potencia la podemos usar para muchas cosas, como se imaginarán, y ustedes se podrán preguntar cómo obtenemos la energía térmica, ¿no? ¿Cómo logramos un vapor a alta presión y temperatura o un gas a alta presión y temperatura? Bueno, básicamente quemando cosas, ¿no? Quemando cosas y liberando la energía química que tiene el combustible. Nosotros en el ámbito de esta asignatura vamos a ver este proceso aplicado puntualmente a la generación de energía eléctrica, ¿no? Pero no olvidando que también las máquinas de potencia tienen otras aplicaciones. En el corazón de toda planta termoeléctrica hay alguna de estas máquinas. Como vieron con Flavia, puede ser que sean turbinas térmicas o motores alternativos. Si se trata de turbinas térmicas, la máquina que puede estar haciendo esta conversión, ¿no? De energía térmica en energía mecánica puede ser una turbina de gas, ¿no? En las plantas de generación mediante turbina de gas o plantas de ciclo combinado, ahora vamos a hablar un ratito, o puede ser una turbina de vapor, ¿no? Que toma vapor a alta presión y temperatura y el vapor al circular por la turbina entrega su energía térmica y la convierte en energía mecánica, ¿no? En un eje rotando. O también podemos estar estudiando más adelante plantas de motores alternativos, ¿no? Que son motores cuya arquitectura elemental es muy parecida al motor de un auto, un colectivo, un camión, pero a una escala mucho más grande y conectada a un generador eléctrico, ¿no? Para producir energía eléctrica. ¿Cómo generamos
toda la energía eléctrica acá en Argentina, bueno, principalmente la fuente de energía que utilizamos para producir la energía eléctrica en Argentina es la fuente térmica, ¿no? Quemamos cosas, ¿no? Para producir la energía eléctrica. El 61% en todo el 2020 fue mediante fuente térmica. Estos porcentajes que están acá son orientativos, ¿no? Nos ha pasado en exámenes que estudiantes que estudian mucho, ¿no? Venían y nos decían estos datos incluso con decimales, lo cual no tiene tanto sentido porque esto es un número que está vivo, ¿no? Que todo el tiempo se está modificando. Así que tómenlo orientativo. A nivel año cerrado no sufre muchas fluctuaciones. Es lento el avance. Van a ver que hay cambios año a año, pero es lento. Pero sí día a día puede fluctuar bastante esto, ¿no? Cómo se arma esta torta. 61% generación térmica. Ya vamos a ver qué hay acá adentro. Hay varias tecnologías distintas. 21% hidroeléctrica. Principalmente la planta de Yacyretá, Comahue y Salto Grande. Energía nuclear un 7%. Las renovables un 9%. Acá han abierto un poco los codos las energías renovables que hace unos años andaban en el orden de 1% o menos. Bueno, ahora ya son el 9% de la torta. Y bueno, un 1% de importación. Una buena pregunta que nos podemos hacer en este momento es ¿por qué en Argentina generamos la energía eléctrica de esta forma, ¿no? ¿Por qué nuestra matriz energética está basada principalmente en la fuente térmica? Y podemos, por ahí para disparar algunas discusiones breves, mostrar esta infografía que creo que es del Instituto Argentino de Gas y Petróleo, que muestra un poco las energías primarias que posee nuestro país, que ustedes seguramente ya han escuchado hablar un poco, ¿no? Sobre los recursos energéticos del país, que tenemos, bueno, buenos niveles de radiación solar, sobre todo en lo que es el norte del país, los vientos, ¿no? En el corredor de vientos de la Patagonia, las cuencas petrolíferas, ¿no? Que son 5. Vamos a ver que hay una que por ahí se lleva todas las miradas, que es la cuenca neuquina. Y bueno, y algunas otras fuentes de energía primaria que son interesantes. Argentina es un país grande en términos de extensión de superficie, ¿no? Hay en el mundo solo 7 países que tienen una superficie mayor a la Argentina. Pero en términos de población, Argentina ocupa el puesto 32, ¿no? Lo que quiere decir que tenemos una baja densidad poblacional y no solo eso, que la amplia mayoría de la población está concentrada en una parte muy chiquita de la Argentina, que es la zona del Gran Buenos Aires, donde se concentra en el orden del 30% de toda la población. Es decir, más allá de que tenemos un país muy rico en términos de recursos energéticos, la población se sitúa quizás logísticamente un poco lejos, ¿no? de donde están las fuentes primarias que mencionamos anteriormente, ¿no? Como son los buenos niveles de radiación solar del norte o los vientos en la región patagónica. Fíjense, esto es interesante de tenerlo presente, ¿no? El Gran Buenos Aires, que es este circulito en color naranja oscuro, concentra casi el 38% del consumo eléctrico del país. Se da todo acá adentro, ¿no? Y para igualar ese consumo tendríamos que juntar al resto de Buenos Aires, al litoral, a la región centro y una más. Tendríamos que sumar al noroeste, por ejemplo, o al noreste, ¿no? Todas esas regiones tendríamos que ponerlas todas juntas para igualar el consumo de energía eléctrica dentro del Gran Buenos Aires, ¿no? Esto tiene sus consecuencias a nivel de matriz energética, ¿no? De cómo producimos la energía eléctrica en el país. Esa concentración de población en una región acotada del vasto espacio que tenemos, ¿no? Estas ideas van a ver que a medida que vayamos avanzando con todo lo que es la sección de generación termoeléctrica, van a encontrarle alguna relación, ¿no? Van a
a servir para responder algunas preguntas. ¿Vamos bien? Yo no sé si hay alguien escuchando esto. Sí, sí. Gracias. Eh, a mí estas clases donde no hay mucho ida y vuelta me resultan sumamente aburridas, así que no quiero imaginar a ustedes, ¿no? Porque yo por lo menos estoy hablando. Así que por favor, cualquier cosa que quieran decir, lo dicen libremente. Eh, Seguimos. Bueno, les decía que dentro de lo que son los yacimientos de gas y petróleo, dentro de la cuenca neuquina está el yacimiento de Vaca Muerta. Seguramente han oído hablar de este yacimiento. Bueno, se ha discutido mucho acerca del potencial de producción que tiene. Esto estaba en la página de IPF, ahora no está más. No sé si porque han actualizado la información y no están así, o no sé por qué. Pero bueno, era en potencial de gas no convencional el segundo yacimiento más importante, ¿no? O sea, Vaca Muerta principalmente posicionaba a la Argentina segundo en lo que es gas no convencional. Y bueno, y nos ponía cuarto en lo que es petróleo no convencional. Eh, bueno, como habíamos visto que buena parte de la Federico, energía... Sí, adelante, Federico, adelante. discúlpame, tengo una consulta. Sí, Dayana. ¿A qué se refiere no convencional? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, el- los yacimientos no convencionales, el gas o el petróleo está ocluido en la roca, digamos. Primero, para poder extraerlo, primero hay que fracturar la roca para que se libere, ¿no?, el hidrocarburo y luego retirarlo. Lo que hace que la extracción sea más dificultosa y más costosa también, ¿no? De hecho, esto es explicado de una manera muy grotesca, ¿no? Pero en grandes palabras es eso, ¿no? Por eso la viabilidad económico-financiera de estos yacimientos está muy sujeta, ¿no?, a la variabilidad económica, ¿no?, del momento. Puede ser rentable en un momento y en otro momento dejar de serlo, ¿no? Eh, pero bueno, una vez que se hace el pozo, digamos, ya después se extrae, ¿no?, la parte operativa. Y bueno, hay extracción, ¿no?, acá en Vaca Muerta, tanto de gas como de petróleo. Eh, es un yacimiento particular, ¿no?, el de Vaca Muerta. Tiene Fe- algunas... Sí, adelante, Edu. Estás silenciado, Edu. Ahí está, ahí me volví a silenciar. Para que tengan una idea, hoy en día el 50% del gas natural que consume la Argentina provee de esta cuenca. ¿Sí? Y si quieren, de alguna manera, al que esté interesado en esta técnica, le podemos acercar algún tipo de información específico de hidrocarburos no convencionales. O sea, es una temática más asociada a fuente de energía, pero como está de moda actual, si quiere alguien interiorizarse un poco más en detalle cómo son los pozos, las características de extracción, le podemos acercar algún tipo de material complementario. ¿Sí? ¿Mm? Y lo que Excelente. decía Fede, la idea de esto no convencional, que es el petróleo que está atrapado en la piedra madre, el convencional, lo que se fue extrayendo hasta el momento, es el petróleo que no está atrapado y que sube por diferencia de presión en la corteza terrestre hasta llegar a una capa impermeable y ahí se hace un reservorio de gas o de petróleo. ¿Sí? Cuando se hace un pozo y se pincha esa película impermeable, ahí se obtiene se extrae esa reserva, es convencional. ¿Sí? Acá estamos hablando de un hidrocarburo que está atrapado en la piedra y que es muy difícil sacarlo, hay que hacer pozos que son 3.000 metros de profundidad, por lo general, después tienen una rama horizontal de 3.000 metros más, o sea, cuestan del orden de los millones de dólares hacer un pozo de estos, y que tiene una característica de producción, una curva muy fuerte al inicio y al año está en el 50% de la productividad, y sigue cayendo en forma abrupta. O sea, para extraer este tipo de recursos hay que estar constantemente haciendo perforaciones porque no es como un convencional que puede estar años y años produciendo hidrocarburos. Nada más. Espectacular. Bueno, Argentina apoya su matriz energética fuertemente en el gas natural. Si vemos los combustibles utilizados para la generación de energía eléctrica,
por año y por tipo, vemos que siempre la estrella fue, al menos acá creo que está desde 2005 hasta 2020, fue el gas natural, aquí con un color azul oscuro, y bueno, poca participación de los otros combustibles como fuel oil, gasoil o carbón, ¿no? O biodiesel. Eh, sí, nosotros habíamos visto hace un rato... Fede, Sí, adelante, adelante. esa bajada en la curva, que hay como un pico ahí en 2016, ¿tiene que ver con lo que mostraste vos en la torta esa de que hay más porción de energías renovables y otro tipo de energía y por eso no se genera, o sea, por eso está bajando la producción? Bueno, sí, ¿O eso porque es... se eficientizaron los procesos y ahora es más eficiente? Bueno, muy bien. O sea, lo que vos dijiste son factores que influyen, pero la cantidad de factores involucrados en esta cuestión son innumerables, digamos. Pensá que también está metida la actividad económica, que no, obviamente, cuando hay recesión económica hay menos consumo por la actividad industrial. O sea, la película es demasiado extensa, digamos. Pero bueno, eso que vos mencionaste, Maggie, desde luego que repercute, ¿no? Eh, la porción que van tomando las energías renovables, sobre todo en los últimos 2 años, 2019-2020, seguramente tienen algún impacto acá, ¿no? Claro, yo no consideré la recesión, o sea, la no producción No, no, industrial. pero es que es un factor más, ¿no? Eh, Y como tantos otros. ah, Eh, Hay una correlación muy fuerte con el PBI del país, ¿sí? En consumo de hidrocarburos. Es más, puedo hacer una aclaración. No sé si ustedes ven que allá por el 2012-2013 aparece el biodiesel. Ven que se ve como una pequeña linita naranja por sobre, y 2016 lo mismo. Bueno, si a cualquiera le surge la duda de por qué no está apareciendo, digamos, 2017, 2018, 2019 y demás, justamente esto es más que nada atribuible a cuestiones de leyes energéticas, a regulación energética, en que todavía se está discutiendo en estos últimos 2 años un corte rentable, es decir, los biocombustibles, el biodiesel tiene un corte, ¿no? Un corte que anda alrededor del 15%. Entonces, en realidad es algo más que nada legal, todavía no se definió el corte para la comercialización en la Argentina de estos últimos 2 años. Hay establecido un corte que se le dice el corte del bio, pero hoy por hoy no es rentable. Por eso es que no aparece, por ejemplo, en estos últimos 3 años acá. En los otros años van a ver que tenía una pequeña participación, ¿no? Perdón, profe, una consulta. Sí. Ahí en el caso del 2020 exclusivamente, ¿puede ser que tengan que ver también el tema de la pandemia o no? Mira, muy buena pregunta. Sí. Nosotros estos datos les estamos bastante encima porque todos los años actualizamos la presentación y los solemos consultar. Y habíamos pensado que en el 2020 iba a haber una cuestión muy distinta comparada con otros años, pero resulta que lo que ocurrió es que disminuyó el consumo industrial y comercial un poco, pero se expandió casi en la misma medida el consumo residencial. Entonces, como acá estamos viendo la torta global, Claro, se compensa. más o menos se compensa. Si uno mira los niveles de generación de energía, es comparable el 2019 con el 2020, digamos. Ok, gracias. No, no, a vos por la pregunta. Muy buena. Bueno, un poco la idea que queremos que se lleven es que acá en Argentina uno de los recursos que Hola, más utilizamos es el gas natural, ¿no? Perdón, ¿alguien quería hacer una consulta justo? sí, ¿se me escucha? Sí, sí. ¿Cómo estás? Perfecto. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Eh, Bien. Con respecto al biodiesel, quería agregar que es un tema muy sensible porque afecta también los precios de los alimentos, lo que son las rentas de los campos, el precio de la tierra. Por eso es un tema sensible ese porcentaje, subirlo y bajarlo. Porque cambia mucho la actividad primaria, lo que son las siembras, las cosechas, porque se saca la soja y se cosecha. Justo se entrecortó, pero creo que las líneas principales de tu aporte se entendieron. Eh, Sí, justamente, como bien decís Andrés,
El corte, que de alguna forma está establecido, hoy por hoy está en discusión, la verdad que es un corte que no es para nada comparable con los cortes, por ejemplo, de Brasil y de Estados Unidos. Hoy por hoy no es rentable por todo esto que decís, ¿no? Que se traslada a un montón de otras cuestiones de energía primaria, ¿no? Es por eso que justamente no está apareciendo, y está en discusión, no sé si Edu recuerda, pero la ley todavía no ha salido, está en Cámara, creo que hubo ahí una discusión, pero hoy por hoy no es rentable, entonces todo el mundo está quieto respecto a esto del biodiesel. Sí, es más, cayó la ley y hoy en día no están cortando el combustible con biodiesel o bioetanol. No se está, hasta lo que yo sabía, no se está aplicando, no sé si están llegando a un acuerdo ahora, pero bueno, hay un conflicto ahí de intereses. El campo quiere poner valor agregado a sus productos para tener mayor rentabilidad. Las petroleras no le gusta mucho el negocio. Y bueno, ahí tiene que estar el Estado para mediar. También hay unas restricciones técnicas porque los motores deben soportar, o las máquinas deben soportar cierto nivel de combustible sin perder operatividad. O sea, es un conflicto de intereses que se tiene que regular y en el tiempo, ¿sí? Básicamente eso. Pero bueno, un tema que da para bastante. También si quieren le podemos acercar algún tipo de material de este tipo. Sigue siendo fuente de energía la asignatura, pero no hay ningún tipo de problema. Y si lo alcanzamos no hay drama. Adelante, nomás. Genial. Bueno, muchas gracias por todos los aportes. Bueno, les decía, habíamos mencionado que el 61% de la generación total de la Argentina es mediante fuente termoeléctrica, y la idea ahora es brevemente meternos adentro de lo que es generación termoeléctrica y desglosar un poco las distintas tecnologías que entran en juego. Si tomamos ese 61% que representa la generación termoeléctrica y nos metemos adentro a saber de qué está hecha, nos encontramos con que el 82% corresponde a una tecnología que se llama ciclo combinado, un 10% a una tecnología que se llama turbina de gas, un 6% a una que se llama turbina de vapor y un 2% al motogenerador. Estos porcentajes son del 61%, ¿no? No sé si se entiende este gráfico. O sea, acá está la totalidad de la generación termoeléctrica. Si uno hace 61% por 82%, le da 50%, ¿no? 50% de toda la energía eléctrica generada en el país se hizo en el año 2020 mediante ciclo combinado. Bueno, acá vemos otro patrón, ¿no? Otra predominancia, ¿no? El ciclo combinado sobre el resto de las tecnologías, ¿no? Y acá nos podemos estar preguntando por qué también pasa esto, ¿no? Entonces, bueno, todas esas preguntas seguramente van a tener respuesta al final del curso, pero bueno, ya se podrán ir llevando una idea. Vamos muy brevemente a comentar qué son cada una de estas cosas, que luego van a haber clases especializadas en cada una de ellas. Es decir, vamos a estudiar el ciclo combinado, vamos a estudiar la turbina de gas, vamos a estudiar la turbina de vapor y vamos a estudiar el motogenerador. Pero que para allá, en este primer encuentro, se lleven una idea de las cuestiones más generales de cada tecnología, ¿no? Vamos a empezar por la que menos tajada se lleva la torta, el motogenerador. El motogenerador, del total de la energía eléctrica en el país, se produce en el orden del 1%. Como dijimos, motores alternativos, solidarios a un generador eléctrico. Una tecnología que puede trabajar tanto con combustible diésel, como con fuel oil, como con gas natural, lo cual es una ventaja. Frente a otras tecnologías están un poco más limitadas en términos de combustible. El hecho de que generalmente las plantas son modulares, es decir, suelen tener varias unidades, eso aumenta un poco la confiabilidad de esta tecnología. Es decir, se puede caer una unidad, pero la planta puede tener otras unidades funcionales. Es una tecnología muy flexible en términos de la potencia que desarrolla, ¿no? Uno puede no solo variar carga de cada una de estas unidades, sino poner en servicio o quitar de servicio unidades y con eso modificar la potencia que produce una planta. Vamos a ver que hay un organismo a nivel país que es como el maestro de orquesta, ¿no?
que le dice a cada planta qué unidad tiene que encender y en qué potencia, ¿no? Que es Camesa, lo vamos a mencionar bastante, se lo empezamos a mencionar para que ya vayan haciéndose una idea, ¿no? Bueno, es una tecnología que se complementa muy bien con las renovables, ¿no? En matrices energéticas donde tienen mucha energía renovable, el motogenerador, que es una tecnología que arranca rápido, se complementa muy bien, porque bueno, como vamos a ver en un rato, la demanda y la oferta tienen que estar perfectamente equilibradas. Entonces, esto que sea una tecnología que arranca rápido es una ventaja. Pero bueno, como les decía, esto lo vamos a estudiar con Juan al detalle, ¿no? Más adelante. Otra tecnología que se mencionaba y que representa el 3% del total de la energía eléctrica del país es las plantas de turbina de vapor. Solamente turbina de vapor, ¿no? Lo que se conoce como monobloque de vapor, que es una caldera donde se produce vapor sobrecalentado a alta presión, alta temperatura, ¿no? Puede ser incluso en algunos casos vapor supercrítico o un fluido supercrítico, para ser más precisos. Es decir, puede estar incluso en el orden de los 250 bar esta presión, es una presión importante. Temperaturas del orden de los 600 grados Celsius, ¿no? Para que se den una idea. Bueno, y con eso se alimentan turbinas de vapor que están conectadas a generadores eléctricos, ¿no? Y que producen la energía eléctrica. Esto lo vamos a estudiar al detalle en la clase que viene, ¿no, Flavia? ¿Ya empezamos con esto? Mañana. Mañana mismo ya empezamos a estudiar un poco más al detalle de lo que es la planta de generación mediante turbina de vapor. Otra tecnología que vamos a estudiar es la turbina de gas. Le vamos a dedicar un espacio a esta asignatura a hablar de la turbina de gas. Probablemente de termo ya la conozcan. Un compresor que toma aire, eleva su presión entre 15 y 30 veces, lo mezcla con combustible en una cámara de combustión donde se produce la combustión, se libera la energía química del combustible, con lo cual tenemos acá a la salida de la cámara de combustión un fluido que está a alta presión por haber pasado por el compresor y alta temperatura por haberse liberado la energía química del combustible, que es lo que quiere la turbina, no un fluido a alta presión y alta temperatura. Eso pasa por la turbina. Ahí se convierte la energía térmica de esos gases de combustión en trabajo mecánico. Una buena parte de esa potencia desarrollada por la turbina se la lleva al compresor en el orden de las 2/3 partes, más o menos, ¿no? Eso cambia máquina a máquina, pero es una porción interesante la que se lleva al compresor. Y el remanente de potencia está acoplado a un generador eléctrico. Esta idea, este concepto, la turbina de gas, bueno, se utiliza en plantas de generación termoeléctrica, como por ejemplo la planta de generación termoeléctrica de acá de Luján, ¿no? Que está ahí en ruta 6 y ruta 34, que tiene dos turbinas de 60 megawatts de potencia eléctrica cada una, ¿no? Bueno, algunas líneas rápido de esta tecnología, simplemente para que vayan machacando, después vamos a hablarlo más al detalle, pero al igual que el motogenerador es una tecnología de arranque rápido, es decir, la máquina está parada y entra en servicio en el orden de decenas de minutos, ¿no? Para que se den una idea, ¿no? Esto siempre hablamos en el orden porque cambia máquina a máquina. En términos de combustible solamente admite combustible gas natural o diésel, ¿no? No admite ningún otro tipo de combustible, lo cual es una limitación de esta tecnología. En términos de rendimiento, las más modernas y las más desarrolladas pueden alcanzar rendimientos que andan en el orden del 38%, rendimiento térmico, ¿no? No, lo decimos así rápido. Si alguien tiene una duda, por favor, coméntenlo, ¿no? Porque nosotros por ahí hablamos de rendimiento térmico, asumiendo que es una idea que ya traemos de termodinámica o que ya la tenemos, pero bien lo pueden preguntar, ¿no? Es la efectividad con la cual se convierte la energía del combustible en potencia eléctrica, ¿no? Un rendimiento del 38% significa que de toda la energía liberada por el combustible, el 38% termina saliendo como energía eléctrica en el generador eléctrico, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esta tecnología. Representa el 6% del total de la generación de energía eléctrica. Bueno, y la estrella... Sí, adelante. No sé O si sea, el 38% sería neto, descontado lo que consume el compresor. Exactamente. Es así.
Muy bien. Federico, Sí, una consulta. sí, ¿En Diana. Tenaris puede ser que tengan una turbina de gas o no me acuerdo qué era? Sí, Que en caso tienen. de falta de consumo Sí, eléctrico, son digamos, autogeneradores. No recuerdo exactamente con qué tecnología, pero son autogeneradores. Eh, yo estoy haciendo memoria de cuando visito. Edu, no sé si tenés data de eso. No, mira, yo calculo que son también turbinas de gas. Como ellos tienen horno eléctrico, funden con horno eléctrico y necesitan grandes potencias, tienen un sistema de generación para ellos mismos, pero también tienen la capacidad de inyectar a la red en caso de ser necesario, ¿sí? Cuando fuimos a Tenaris no lo visitamos, siempre ellos hablaban, no tengo idea potencias ni tecnología, pero calculo que será gas, porque arranques rápidos y me parece que es el gas. ¿Sí? No creo que sea ciclo combinado y un sistema de vapor, no he visto la estructura de la caldera que se tendría que ver fácilmente, así que calculo que sea TG. Excelente. Lo averiguamos después y se lo comentamos. Gracias, Diana, por la consulta. gracias a ustedes. Y bueno, por último, para presentar simplemente la tecnología más predominante en toda la matriz energética de Argentina, que es el ciclo combinado, ¿no? Representa un 50% del total de la energía eléctrica generada durante el 2020. Un ciclo combinado no es ni más ni menos que turbinas de gas, donde, bueno, esto es igual al anterior, exactamente igual al anterior, ¿no? Donde tenemos el compresor, la cámara de combustión y la turbina, pero los gases que descarga la turbina de gas, que los descarga a la presión atmosférica, pero con temperaturas del orden entre 400 y 600 grados Celsius, depende de la tecnología, es decir, todavía tienen mucha energía térmica, más allá de que esta turbina no puede sacarle más trabajo porque ya han alcanzado la presión atmosférica, aún así tienen mucha energía térmica, están a alta temperatura. Bueno, se manda a un equipo que es la caldera de recuperación, también llamada HRSG, por sus siglas en inglés. Acá se ven unas imágenes de unas calderas de recuperación que estaban siendo montadas en ese momento. Cada una de estas calderas alimentada por una turbina de gas. En este caso, ¿no? O sea, no sé si se llega a ver, pero está muy chiquito acá, después vamos a ver mejores fotos. Pero acá atrás hay una turbina de gas. El escape de la turbina de gas alimenta esta caldera con esos gases que están en esos niveles de temperatura que les había mencionado, en 400, 600 grados Celsius, depende de la tecnología. Y en esta caldera, esa energía térmica se utiliza para producir vapor. Vapor que se va a utilizar para mover turbina de vapor, ¿no? Y con esa turbina de vapor generar más energía eléctrica, ¿no? Y todo esto que está acá es un ciclo de vapor. Entonces se llama ciclo combinado justamente porque combina al ciclo de la turbina de gas con el ciclo de vapor. La configuración más típica es 2-1, dos turbinas de gas y una turbina una turbina de vapor, pero existen otras configuraciones, ¿no? Esta foto que está acá es de una planta que es 4x1. Es una rareza, pero existen, ¿no? Pero generalmente son 2-1. Y lo mismo en la potencia que entregan, ¿no? Más o menos 2/3 de la potencia total de la planta de ciclo combinado la desarrollan las turbinas de gas y 1/3 de la potencia la desarrolla la planta de ciclo combinado. Todo el combustible que se quema acá, en este caso, se está quemando en la cámara de combustión de la turbina de gas. Así que toda la limitación en términos de combustibles que admite la turbina de gas también lo tiene el ciclo combinado, ¿no? En el ciclo combinado solamente se puede utilizar gas natural, diésel o diésel, ¿no? Combustible líquido, pero bueno, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Se podría utilizar nafta también, pero no tiene sentido desde el punto de vista económico, ¿no? Es mucho más caro. Pero, o sea, la tecnología lo podría manejar, pero no se utiliza por otras cuestiones, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, lo único que vamos a decir del ciclo combinado, que es la tecnología termoeléctrica de mayor rendimiento. Y el rendimiento acá puede alcanzar el orden del 60%, ¿no? Nosotros habíamos mencionado hace un rato la turbina de gas, que en el mejor de los casos puede llegar al 38%, ¿no? En las más modernas. Y acá estamos hablando del 60%, ¿no? Otro orden de rendimiento, mucho más eficiente.
vamos a intentar explicar cuando abordemos esto al detalle por qué razón son tan eficientes los ciclos combinados. Así que bueno, dentro de lo malo, entre comillas, que es producir energía eléctrica quemando cosas, lo mejor es hacerlo mediante ciclo combinado, ¿no? La más eficiente. Ya como para ir terminando las últimas diapositivas, quería mostrarle esta que se las mostramos siempre, que es cómo ha evolucionado la potencia instalada en nuestro país por tecnología. Algunas cosas, ¿no?, de esta gráfica, ¿no? El total de las barras apiladas es toda la potencia instalada en el país, ¿no? Y cada color representa una tecnología. Por ejemplo, el naranja es la hidráulica, ¿no? La hidráulica grande, ¿no? A gran escala. Después tenemos el ciclo combinado en este azul, que vemos que los últimos 15 años ha estado incrementándose, ¿no? Empezó en mediados de los 90, ¿no? De alguna manera a hacerse presente acá en Argentina el ciclo combinado, hasta ser hoy la tecnología que más predomina en nuestra matriz energética. ¿Alguna otra cosa que podamos ver acá? Bueno, las renovables que vemos en la parte más alta, ¿no?, de las barras apiladas, que están en color marrón. Está la eólica ahí son estas tres, digamos. La verde clara, que es la nuclear. Todo lo que está arriba son los renovables, que es la eólica, la solar y la hidráulica renovable, ¿no? Que un criterio que se utiliza que aquellas centrales hidráulicas de menos de 50 megawatts se las considera renovables, ¿no? Entonces, fíjense cómo en los últimos años empieza a verse, ¿no?, la porción de la potencia instalada que representan las energías renovables, ¿no? Esto de alguna manera marca alguna tendencia, ¿no? El incremento en los ciclos combinados, el incremento en las renovables, y por ahí otra cosa que estaría bueno observar, la turbovapor, o sea, una planta donde únicamente se vale de la turbina de vapor, que es la amarillo. No sé si se llega a apreciar bien, pero se va haciendo más chiquita, ¿no? Es una tecnología que está cayendo un poco en desuso. Bueno, simplemente para ver un poco la historia reciente, ¿no?, de la potencia instalada en el país. Esto no lo voy a mencionar porque lo van a discutir en un ratito con Flavia, pero bueno, es como nosotros como que vimos un poco la película en Argentina de los años pasados, recientes, bueno, tratar de hacer un poco de futurología, ¿no?, de ver cuáles pueden ser los posibles escenarios futuros. A ustedes les va a tocar ejercer la profesión, la ingeniería, dentro de la transición energética, ¿no? Y bueno, eso es algo por ahí, lo van a ver con Flavia ahora en un ratito. Por último, van a ver que esto es medio un poco desordenado, pero la idea es que se lleven algunas ideas generales para que después cuando veamos cada tecnología se entiendan un poco mejor algunas cuestiones. Sistemas de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica. Algunos actores, ¿no?, dentro de un sistema de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica. Hay actores que son generadores de la energía eléctrica, las plantas de generación eléctrica. Hay transportistas que transportan la energía eléctrica a lo largo del país. Y después están los distribuidores, ¿no?, que hacen llegar la energía eléctrica al usuario final, ¿no? Bueno, aquí dentro también hay otros subgrupos. Pero la idea que les queremos mencionar, que seguramente ya la deben manejar, probablemente de fuentes de energía, que la energía eléctrica se distribuye a través de un sistema interconectado. Nosotros acá en Argentina tenemos el sistema argentino de interconexión, donde las máquinas que están generando energía eléctrica vuelcan su energía a una red que está interconectada, es decir, están todas a la misma frecuencia, a la misma tensión, ¿no? A la misma frecuencia podemos decir, ¿no? La tensión después va a variar lugar a lugar, pero están todas empujando el mismo carro, por decirlo de una manera vulgar, lo cual le da robustez al sistema, ¿no? Porque una máquina puede salir de servicio y el sistema de alguna manera
sigue funcionando, ¿no? Y esto es así, es una lógica que se utiliza en los sistemas de interconexión de los sistemas eléctricos, ¿no? No solo en Argentina es así esta cuestión. Una idea que les queremos mencionar ahora es que toda la energía que se genera instante a instante en el país está perfectamente equilibrada con la energía demandada. Es decir, si ahora en este momento se están demandando en energía eléctrica 15.000 megawatts, por decir un valor, la generación es exactamente ese mismo valor, ¿no? Se genera exactamente lo que se demanda. Porque la energía eléctrica es bastante poco conveniente acumularla, ¿no? Existen formas, no vamos a decir que no, que existen formas, pero esta idea nos va a hacer entender un poco algunas cosas, ¿no? De que la generación tiene que ir copiando la curva de demanda. Aumenta la demanda, tiene que aumentar la generación, ¿no? Y para ello es que se orquesta a todos los generadores, ¿no? Que están formando parte del sistema argentino de interconexión para que ocurra eso, ¿no? Para que la curva de generación copie exactamente la curva de demanda. Este gráfico muestra las horas del día en el eje de abscisas y en el eje de ordenada una potencia, ¿no? Esto podría ser un día acá en Argentina, ¿no? Y muestra cómo las distintas tecnologías se van sumando para que la curva de generación copie perfectamente a la curva de la demanda, ¿no? Hay lo que se llama tecnologías que funcionan de base, eso quiere decir que funcionan siempre, las 24 horas, los 7 días de la semana, como son la hidráulica, la energía nuclear y el ciclo combinado. Las energías renovables tienen prioridad de despacho, es decir, siempre que estén generando, están despachando la energía que generan, pero bueno, las renovables, como se imaginarán, su producción es variable, ¿no? Porque dependen de cuestiones climáticas. Y después hay otras tecnologías que lo que hacen es energía de punta, ¿no? Por ejemplo, la turbina de gas, ¿no? Una tecnología que arranca rápido y que entra en servicio, ¿no? Cuando están los picos de consumo para alcanzar, ¿no? Acá, para que la curva de generación alcance la curva de demanda y esto sea el ajuste fino, digamos, ¿no? Bueno, hay tecnologías también que pueden modificar su estado de carga y con eso también hacer que la generación acompañe perfectamente a la demanda. Esto es interesante mencionarlo ahora porque algunas tecnologías que vamos a ver van a ser tecnología para generación base, que están pensadas para estar siempre entregando su potencia nominal, y otras tecnologías que están pensadas para arrancar solo en el momento que se necesita, ¿no? De hecho, hay tecnologías que la mayor parte del tiempo están a la espera, digamos, de que llegue la orden de entrar en servicio, pero no están funcionando, ¿no? Como pueden ser las turbinas de gas. Hoy repasaba el valor, no lo acuerdo exactamente, pero me suena, después se los digo con precisión, en el orden del 18% de utilización las turbinas de gas. O sea, buena parte del tiempo están paradas las turbinas de gas, esperando a tener que cubrir estos picos de demanda. Esta curva es algo que es público, uno puede entrar a la página de CAMESA, que es este organismo que es de alguna manera, como les decía, quien orquesta todo esto de la generación y la demanda, y encontrarse con un gráfico de este estilo, ¿no? Donde pueden ver la demanda instantánea a nivel país, que es la curva, esto lo saqué anoche, por eso está acá ya casi todo el día completo de la demanda. Figura también el pronóstico que se tenía para ese día, ¿no? Porque imagínense que detrás de todo esto hay una logística importante de movimiento de combustible, de planificación, ¿no? Entonces hay que tener un pronóstico de cómo más o menos va a ser la curva de demanda de ese día. Obviamente está influenciado por muchos factores, día hábil, día no hábil, factores climáticos, ¿no? Todo eso se tiene en cuenta. Y bueno, se muestra acá también el día anterior y el promedio de la semana anterior, ¿no? Pero bueno, eso lo pueden ver, ¿no? Si entran ahora a la página de CAMESA pueden consultar exactamente cuánto es lo que se está consumiendo a nivel país en este momento, ¿no? Pero bueno, la idea global que queremos que se lleven es eso, ¿no? Que la energía
que se demanda se tiene que generar en el mismo instante, ¿no? Y que para que eso pueda lograrse hay alguien que orquesta todo eso, que es Gamesa, que decide qué tecnología entra o qué máquina puntualmente entra en servicio, sale de servicio, aumenta carga o disminuye carga, ¿no? Esto, obviamente, dicho de una manera muy simplificada. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna consulta o comentar algo? Bueno, voy a dejar de compartir. Acá terminaba esta parte. Voy a... Bueno, No sé, Flavia, no si sé si querés que hagamos un pequeño intervalo o querés meterle ficha ahora. podríamos hacer 5 minutos con los chicos, porque yo digo, son 3 slides y